la suma de F1 más F2 más F3. Les voy a borrar todo lo que tengo ahí. Y vamos a utilizar el método del polígono. Por medio del método del polígono vamos a sumar esos vectores. Ok, entonces trazo mi primer vector. Me traigo mi transportador dentro de mi sistema de coordenadas cartesianas. Que coincidan los ejes. Más o menos por ahí. Voy a trazar mi primer vector. Trazo el primer vector. El primer vector son 6 newtons con ángulo de 30 grados. A partir de aquí a 30 grados. Por ahí. Y le damos una magnitud de 6. De aquí a aquí 6. ¿Está? Ahí está, 6 con 30 grados. Una vez que trasladamos, hicimos nuestro primer vector, trasladamos nuestro transportador al final de la flecha y ahí vamos a medir 4 newtons con 140 grados. 4 newtons con 140 grados. De aquí para acá, 140, 4 newtons. Pues medimos a partir de aquí a acá. Nos da 5. Lo disminuimos ligeramente. Ahí, 4 newtons con 140 grados. Posteriormente trasladamos nuestro transportador, trasladamos el transportador a donde termina el vector 2, a la punta de flecha. Ahí vamos a trazar el tercer vector, que es 5 newtons con 240. 5 newtons, 240 grados. 240 es aquí. Y de aquí hacia abajo. ¿Vale? Este tiene que dar 5 newtons. Más o menos por ahí. Vamos a dimensionarlo. 5.28. Ahí. Okay. Les queda finalmente así. Y la resultante sale del origen de aquí al extremo del último vector. Este es mi vector resultante. Y vamos a dar los valores. Entonces vamos a tener B1. Vamos a llamarle fuerza 1. Mi vector fuerza 1. Este es mi primer vector. Mi segundo vector se llama F2. Que es este de aquí. Mi siguiente vector se llama F3. Que es este de aquí. Y finalmente FR, que es igual a la suma de F1 más F2 más F3. Y ese vector resultante es este de aquí. El ángulo de la resultante lo vamos a medir desde el eje X positivo hasta donde encontramos al vector. Entonces, desde aquí marcamos un pedacito por aquí. Y desde aquí hasta donde encontramos el vector es el ángulo de la resultante. Y trasladamos nuestro transportador al origen para medir el ángulo. Medimos el ángulo, más o menos aquí está coincidiendo con este. Vamos a ver cuánto es. Serían 110 grados, aproximadamente. 110 grados. Ok, vamos a hacer ahora la suma de F2 más F1 más F3. Les voy a borrar todo lo que está ahí.
trazo mi primer vector, 140 grados, y vamos a darle una magnitud de 4 unidades. Entonces, de aquí a aquí, tiene que medir 4 unidades. Tantito. Ahí está. 4 unidades. Y después vamos a trazar el vector F1, que son 6 unidades a 30 grados. Entonces, de aquí nos vamos a donde terminó nuestro primer vector, que bueno, en este caso es el F2. Y ahí vamos a trazar el subsecuente vector. A partir de ahí, trazamos el vector que es F1, 6 newtons, 30 grados. A partir de aquí, 6 newtons, 30 grados. Vamos a ver cuánto nos dio esa magnitud. Lo medimos de aquí a aquí. 5.3. Vamos a condicionarlo a los 6. Sale por ahí, lo dejamos. Ahí está. Sí, ese es mi segundo vector. Volvemos a trasladar el transportador a donde finalizó este vector. Y ahí vamos a trazar nuestro subsecuente vector. Subsecuente vector, ahora va a ser F3, que vale 5 newtons, 240 grados. 5 newtons, 240. Entonces, a partir de aquí, a 240, que viene para acá, son más o menos 5 newtons. Y vamos a ver cuánto mide este. 4.6. Vamos a mover este para acá. Y este lo movemos más para acá. Ahí lo dejamos. Ok. Ahí están ya los vectores. Entonces ahora la resultante sale del origen al extremo de mi último vector. Ese es mi vector resultante. Okay. El ángulo director lo medimos desde nuestro eje X positivo hasta donde encontramos a ese vector. Hasta ahí. Ese es el ángulo director. Y vamos a nombrar los vectores. Entonces ahora fue primero F2. F2 fue nuestro primer vector, que es este. Posteriormente sumamos F1, que es este de aquí. Y finalmente fue F3, que es este de aquí. Ok, y la resultante es igual a la suma de F2 más F1 más F3, que corresponde a este de aquí. Lo ponemos aquí arriba, FR. Y el ángulo lo vamos a medir. Lo damos aquí, nuestro transportador, al origen. Ahí está. Y desde aquí hasta acá nos arroja aproximadamente 110 grados, 109 más o menos. Y la magnitud de ese vector, vamos a medir la magnitud de ese vector. De aquí a aquí, nos da una magnitud de 1.35. Ahora va a ser F3 más F1 más F2. Y ahí terminaríamos con esta parte. Ok, entonces voy a proceder a borrar todo. A 240 grados, 5 newtons, por ahí.
Vemos su magnitud. 4. Ahí lo dejamos. Es el primero. Es F3. Después de ahí trasladamos nuevamente el transportador. Vamos a trazar nuestro segundo vector, que ahora va a ser F1. Y F1 mide 6 newtons con 30 grados. A partir de aquí, 6 newtons con 30 grados. De aquí a aquí. Ok, ahí está. Lo dejamos aquí. Este lo dejamos aquí. Y después trasladamos nuevamente el transportador al origen de la punta de la flecha, en donde terminó ese segundo vector. Y vamos a dibujar ahora F2, que vale 4 newtons con 140. F2, 4 newtons, 140 grados. De aquí hacia arriba, por ahí, tiene que darme 4 newtons. Ok, 3.6. Ahí está. Y finalmente, trazamos la resultante del origen a donde está el vector, de aquí a aquí. Ok, vemos su magnitud. Nos da 1.3 unidades. Esta es la resultante. Ese es mi vector resultante. Y el ángulo, voy a aumentar la imagen. Y el ángulo lo medimos. Ok, está aquí. Está dando 110 grados. Ahí está nuestro ángulo, 110 grados. Y si lo comparan con los anteriores, tiene que ser un valor muy similar. Ahí está. Pues ahora sí vamos a mencionar qué vectores son. Voy a tener FR, que va a ser igual a la suma de F3 más F1 más F2, que es este de aquí. Vamos a tener F3, que fue el primero que sumamos, que es este de aquí. Después vamos a tener F1, que es este de aquí. Así quedaría.